Buenas noches, hermanos. Que estén todos bien. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. Vamos a comenzar nuestro culto de estudio con una oración. Hoy no tenemos música, pero vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor y luego le doy la palabra a mi hermano Kreber. Oremos. Padre Celestial, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que tú uses a tu siervo que va a enseñar tu palabra. Que el Espíritu Santo esté trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz, Señor. Sé con cada uno en los hogares y en los que no se han conectado todavía también. En el nombre del Señor Jesús, amén. Hermano Kreber, Dios te use. Hermanos, muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo, ¿no? A este tiempo de estudio bíblico, como dijo Andrés, y gracias a Dios porque nos permite una vez más juntarnos a estudiar. Y bueno, siempre digo, al menos en estos días de incertidumbre nuevamente por la enfermedad, me gusta siempre recordar el hecho de que tenemos una forma, tenemos una manera, hay el medio para poder seguir creciendo como iglesia. Y qué bueno es, charlando con algún hermano el otro día decíamos, qué bueno sería que llegáramos a ser autodidactas bíblicamente, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos este medio también, este lindo medio para poder aprender juntos como hemos venido haciendo. Así que arranquemos, hermanos. Segunda epístola de Pedro. La semana pasada habíamos arrancado con este libro y este primer capítulo y habíamos hecho una breve introducción acerca de quién es el escritor, el apóstol Pedro, el Pedro que conocemos, que estuvo con el Señor Jesucristo, y el mensaje principal de esta carta tiene que ver con los falsos maestros, tiene que ver con enseñanzas erradas acerca, acerca del cristianismo que se estaba mezclando dentro de los hermanos, ¿no? Y una carta anterior, la cual estudiamos, el mensaje era el sufrimiento y animar a los hermanos que estaban dispersos, ¿no? Sin embargo, acá Pedro va a hacer uso quizás de sus últimas palabras en vida para enfocarse en el crecimiento del creyente, en el crecimiento, en la importancia que tiene el crecimiento espiritual en la vida del creyente. Y el apóstol Pedro dice, hemos sido nosotros participantes de la naturaleza divina. En el versículo 4 de que somos participantes de aquella naturaleza divina que tiene que ver con buscar parecernos más al Señor, con buscar vivir para parecernos a Él. Y de a partir desde el versículo 5 en adelante, el apóstol nos ha mostrado algunas cosas que nosotros con diligencia debemos intentar y debemos apuntar parecernos. Brevemente hicimos un análisis de cada una de esas cosas y Pedro dice, porque el que no tiene estas cosas, hablando de la santidad y cambio de vida, es como aquel que ha olvidado que ha sido sus pecados perdonados, y dice, es como un ciego. Y Pedro dice, esto es importante. Nosotros debemos vivir la vida de la piedad. Debemos vivir para parecernos al Señor. Esa es la vida cristiana. El apóstol Pedro dice, esto es tan importante, aunque yo sé que ustedes ya saben, es tan importante y yo veo la necesidad de decirles, incluso aunque yo me muera, no voy a descansar hasta dejar un memorial para todos ustedes, para que no se olviden nunca, haciendo alusión
a que el ser humano se olvida rápido. Y bueno, hermanos, años después, muchos años después, estamos leyendo estas palabras de ánimo y estas palabras de recordatorio de vivir la vida de la piedad, de vivir, parecernos más al Señor Jesucristo. Ese fue lo que vimos la semana pasada. Y esta noche, hermanos, el apóstol Pedro se va a enfocar en cuál es el fundamento sólido para el crecimiento cristiano. En los últimos versos de este capítulo, del 16 hasta el 21, el apóstol Pedro va a hacer énfasis en el fundamento sólido para el crecimiento cristiano. Y todo lo que acaba de decir anteriormente en cuanto a buscar la santidad y al cambio de vida que debe tener el creyente, lo va a refutar en esta noche con estos últimos versos para decir, tenemos un fundamento sólido para poder crecer espiritualmente. Así que vamos a ir entonces a los primeros versos directamente. Versículo 16 de Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, primero que Pedro va a aclarar en este primer versículo, el verso 16 de esta noche, es que el cristianismo no está basado en fábulas. El cristianismo no está basado en mentiras. El cristianismo no está basado en enseñanzas falsas. Y si el apóstol Pedro viviera en nuestra época, probablemente diría, el cristianismo no está basado en cuentos chinos, sino que iba a argumentar con mayor claridad en fábulas. Pero el apóstol Pedro dice que porque no os hemos dado a conocer. Y aquí va a cambiar el sentido en el que viene escribiendo hasta el momento. Hasta el momento, Pedro viene escribiendo en forma singular, pero acá cambia el sentido y dice, porque no os hemos dado a conocer, a plural, haciendo énfasis a que no es el único. No soy el único el que dice este mensaje. No soy el único el que ha anunciado este mensaje, el que les ha dado a conocer el poder y la venida. Yo no soy el único que ha hecho esto. Y esa parte es importante para lo que va a decir después, que él no es el único. Y claramente dice, no soy el único, sino que cambia el sentido de lo que viene diciendo a incluir a otros personajes más. Os hemos dado a conocer el poder y la venida. Hermanos, tomemos en cuenta antes de analizar esto, hablando del poder y la venida, tomemos en cuenta de que el énfasis de la carta son los falsos maestros. El énfasis de esta carta tiene que ver con los falsos maestros y muy probable que estos falsos maestros hayan estado atacando a la enseñanza que era transmitida por los apóstoles. Muy probable que hayan estado hablando de que estas son mentiras, ese no es el camino a seguir, sino que enseñaban otro tipo de camino y que eran advertidos por los apóstoles, pero estos se paraban más fuerte para intentar engañar a los hermanos. Y en ese sentido, el apóstol Pedro dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere el poder? Eso nos habla de todos los milagros que ellos pudieron apreciar cuando estuvieron con el Señor Jesucristo.
Pero luego nos dice el poder y la venida. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, hablándonos de la venida del Señor Jesucristo, de que iba a volver. Pero todo esto tiene que ver con un mensaje en sí. Cuando habla de poder y de venida, tiene que ver con un mensaje apostólico que vino hablándose todo este tiempo, hasta el tiempo que Pedro escribe. Y vamos a ver, para aclarar esta idea, el libro de Hechos, capítulo 3. El libro de Hechos, capítulo 3 y verso 19. Hechos, capítulo 3 y verso 19, en uno de los primeros discursos de Pedro, dice así, verso 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo primero que tiene que ver el mensaje apostólico era arrepentimiento y conviértanse al Señor Jesucristo. Por eso el verso 20 dice: y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, que antes os fue anunciado. Verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido anunciado de tiempos antiguos. Así que el mensaje de los apóstoles, el mensaje del que dice, del que Pedro habla y dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida, tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer. Este era el mensaje apostólico. Arrepentíos y convertíos, dice el verso 19, arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse al Señor Jesucristo. Y verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y ahí habla también de su segunda venida. Un mensaje que habla de arrepentimiento, conversión a Jesucristo y segunda venida. Ese es el mensaje que los apóstoles han venido predicando, han venido enseñando. Hechos, capítulo 10, hablando de lo mismo. Hechos, capítulo 10 y verso 41. 10:41 dice así: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, que resucitó de los muertos. Siguiente versículo, verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que, hermanos, si nosotros vemos estos versículos, la enseñanza de los apóstoles está fundamentada, primero que nada, en el Señor Jesucristo, en que predicásemos y hablaran de lo que ellos vieron, de lo que ellos fueron testigos. Y verso 42, cuando habla de predicar al pueblo y testificar en que él es el que Dios ha puesto por juez. Así que, hermanos, ese es el mensaje de los apóstoles. Dios, que prediquen a Jesucristo como Salvador y Salvador de nuestros pecados, pero también que Él es juez. Algunos comentaristas dicen de que esta parte es la que hacía que falsos maestros no se sientan muy convencidos con esta idea y digan, no de forma directa, pero no se sientan convencidos de tener a alguien por juez. Y traten de justificar su forma de vida, porque Pedro viene hablando de que vivir la vida cristiana es parecerse a Cristo. Y acá algunos comentaristas dicen que la enseñanza de los falsos maestros era: no estamos convencidos con esa idea, para justificar su forma de vida.
Así que el apóstol Pedro dice, nosotros no nos hemos dado a conocer el poder y la venida, que es todo este mensaje que hemos visto en estos versos. No nos hemos dado a conocer todo esto siguiendo fábulas artificiosas. Y vuelvo a decir, si Pedro viviera en nuestra época, dijera, no hemos dado a conocer las cosas siguiendo cuentos chinos, sino que nadie nos los contó, nadie nos los dijo, sino que nosotros con nuestros propios ojos hemos visto, hemos sido testigos oculares. Y me encanta e insisto que diga hemos, porque no fue el único. Fíjense lo que dice el libro de Juan, capítulo 20 y el versículo 30. Juan, capítulo 20 y el versículo 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otras palabras, hizo estas señales en presencia de todos sus discípulos. Habían testigos oculares de lo que el Señor Jesús hizo. Y cuando recordamos algunas de sus milagros, podemos estar seguros de que muchos de ellos fueron testigos. Y no solamente eso, sino que me gusta que dice, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense la cantidad de cosas que el Señor Jesús hizo y que no las tenemos quizás registradas. Pero no solamente eso, sino que el libro de Hechos, capítulo 2, verso 32, también nos habla. Hechos 2, 32 dice, hablando en su discurso, Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nuevamente Pedro hace énfasis a que no es el único, sino que son varias personas vieron al Señor Jesús hacer las obras que ellos estaban predicando. Y Pedro dice, todo esto que nosotros os hemos dado a conocer de nuestro Señor Jesucristo no es siguiendo fábulas artificiosas, no es escuchando cuentos. Esto es porque nosotros hemos sido testigo verdadero, una fuente directa de lo que ellos han visto. Ahora, hermanos, esta es una prueba fuerte acerca de la parte histórica, hablando de la palabra de Dios y de lo que fueron los apóstoles y de lo que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no era muy común, y tampoco lo es ahora, seguir al Señor Jesucristo. El discípulo de Cristo era perseguido, y como le pasó al Señor Jesucristo, que murió crucificado, muchos de sus discípulos, de los discípulos, también murieron de la misma manera por seguir al Señor Jesucristo. Así que decir lo que estaba diciendo Pedro y arriesgarse por una mentira, no lo creo, sino que estaba convencido de lo que él había visto, de lo que fue testigo, de lo que con sus propios ojos vio la majestad de Dios mismo. Así que el primer versículo de verso 16 nos aclara que no está hablando de cualquier cosa. Todo lo que Pedro dice que les ha transmitido y les ha enseñado acerca del Señor Jesucristo no está basado en cuentos chinos, sino que es algo en el cual ellos fueron testigos oculares. Verso 17. Verso 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Así que Pedro dice, esta enseñanza apostólica que tiene que ver con el Señor Jesucristo, que tiene que ver con el perdón de pecados, que tiene que ver con el juez que va a volver,
no es un invento, sino que nosotros lo vimos y escuchamos. Y va a lanzar una prueba de aquello. Va a decir una prueba de cómo él y otros observaron todo esto que él está contando. Así que para entrar en contexto de lo que está diciendo el apóstol Pedro, vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, donde nos va a hablar acerca de un pasaje muy conocido que es la transfiguración, que es lo que Pedro está contando en el verso 17 y 18. Una experiencia inolvidable para estos tres discípulos. Pero esto tiene su contexto en ese momento, que está a partir del verso 16, que también es un pasaje muy conocido, pero que no lo vamos a leer, simplemente brevemente voy a hacer un resumen de lo que estaba pasando antes de este evento, que es Mateo 17, la transfiguración. El pasaje es verso 16 y está hablando, capítulo 16, que no lo vamos a leer, esta parte la voy a contar solamente. Está hablando de el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en ese momento, algunos comentaban y decían Juan el Bautista, Elías, Jeremías, entre otros, hablando de que es como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesús le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento el Señor Jesús halaga a Pedro y dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo dijo ni carne ni sangre, sino que se te fue revelado. Pero no pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo después de esta escena, que el Señor Jesús empezó a decirle a sus discípulos, después de esta aclaración tremenda de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo de Dios, después de una aclaración tremenda, afirmación tremenda desde que era el Hijo de Dios, el Señor Jesús empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto, tenga que padecer mucho. Y el mismo Pedro que dijo esa aclaración dice, Señor, que no te suceda esto. Señor, ten compasión de ti. Y empezó a reconvenirle de una manera que tenga lástima de él mismo. Y el Señor Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Unas palabras bien fuertes de lo que el Señor Jesús le dice a Pedro. Pero esta historia introduce a la transfiguración, pero hermanos, recordemos la pregunta que el Señor Jesús le hace a sus discípulos. La pregunta fue, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego de eso, ellos responden mal, pero Pedro responde bien. Pero luego se vuelve a aplazar. Luego de responder bien, se vuelve a aplazar, entendiendo, desde mi parecer, que no entendían quién era el Señor Jesucristo y cuál era el propósito. Así que van a la transfiguración y el Señor Jesús les va a mostrar a estos discípulos una partecita en unos pocos minutos de quién es Él. Pero es interesante la historia porque inclusive en ese momento parecía que no lo habían entendido. Leamos verso 17, capítulo 1, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, cuando el Señor Jesús se transfigura y está ahí Moisés y Elías, recuerden que la pregunta que el Señor Jesús le hizo al principio: ¿qué dicen que soy yo? Y muchos dijeron, algunos dicen que eres Elías, Jeremías. Y Pedro dice: Señor, estoy contento de que estemos acá. ¿Por qué no hacemos unas enramadas para Moisés, Elías y para ti? Y Dios, la voz de la nube, le dice: no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Este es mi Hijo amado. A él oíd. Y entonces recién en el verso 6 los discípulos se postraron en sus rostros y tuvieron gran temor. Y vieron la magnífica gloria, vieron a Dios mismo en Jesús. Y no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que los discípulos vieron a Dios mismo, pero que hace poquito acababa de anunciar su muerte. Lo más asombroso es que ellos estaban viendo la majestad y gloria de Dios, pero que hace poco él mismo acababa de anunciar su muerte. Hermanos, esto es asombroso porque cuando nos imaginamos que Dios vino a este mundo, el autor de todo, el creador de todo, y la razón por la que vino fue para entregar su vida por nosotros pecadores, simplemente queda hacer lo que estos discípulos hicieron: postrarse delante de él. Así que Pedro cita este momento, este evento que fue muy especial para ellos, en el que Jesús le muestra a sus discípulos la gloria y su majestad. Cita este momento como argumento, porque esto se conecta directamente con la venida del Señor Jesucristo, porque los que en ese momento vieron, que fueron 3, un día todos lo van a ver, la gloria del Hijo de Dios. Así que volvemos un momento otra vez al libro de Segunda de Pedro. Y Pedro lanza su primer argumento diciendo: nosotros fuimos testigos, nosotros vimos la gloria de Dios en él, nosotros vimos claramente cuando una voz del cielo decía: este es mi Hijo. Fuimos testigos oculares de este evento maravilloso. No estamos diciendo cualquier cosa, no estamos contando barbaridades, estamos diciendo lo que vimos. Y me encanta porque Primera de Juan capítulo 1, ahorita se me vino a la mente esto, Primera de Juan capítulo 1, verso 1, lo dice de esta manera el apóstol Juan, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Diferentes, mismas palabras y diferente persona que también fue testigo. Lo que vimos, lo que palpamos. Nosotros estuvimos con él y por eso anunciamos esto. Y Pedro está diciendo eso. No hemos dado a conocer el poder, este gran mensaje de puro cuento, sino que nosotros hemos sido testigos. Pero Pedro dice: no solamente
lo que nosotros hemos visto, sino que verso 19 hasta el 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, Pedro acaba de dar un argumento que tiene que ver con que ellos fueron testigos. Pedro dice, nosotros hemos sido testigos y todas estas cosas que estamos anunciándoles a ustedes es porque nosotros vimos, estuvimos ahí. Y el segundo argumento tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? El segundo argumento tiene que ver con esta palabra que dice, tenemos también la palabra profética. El Antiguo Testamento también anunciaba esta verdad. No es nuestro cuento. Nosotros fuimos testigos, es cierto, pero ya el Antiguo Testamento anunciaba esto y es justamente lo que vimos en el versículo Hechos 3, 19 y 21. Hechos 3, 19 y 21, que ya lo leímos hace rato, pero ahí vimos el 21, a ver, el verso 21, vimos a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de quien habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En otras palabras, este mensaje no solamente es que nosotros somos testigos y hemos visto, sino que ya se venía anunciando antes por sus profetas. Esto ya se venía anunciando antes, dice el apóstol Pedro. Y es ahí donde entra cuando él dice, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, algunos comentaristas hablan de dos opciones que significa esta palabra profética más segura. ¿Por qué dice más segura? La primera opción dice que Pedro está diciendo que por más de que ellos hayan sido testigos oculares, la palabra profética es más segura. Simplemente como eso. La palabra profética, es decir, lo que ya está en ese momento para Pedro, la Biblia, el Antiguo Testamento, es más seguro. Más seguro incluso que su experiencia propia. Y de aquí podemos sacar una enseñanza también, ¿no? Que la palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia. Pero luego tenemos la siguiente opción, que tiene que ver con que Pedro está diciendo que esta revelación que ellos vieron en la transfiguración hace que la palabra profética que se anunció desde antes y ahora ya se cumplió sea más segura. Quiere decir de que lo que ya se anunció antes, que es la palabra profética, que ya se anunció, lo que ellos han pasado y han experimentado y han visto, la hace más segura todavía en su cumplimiento. Cualquiera de las dos opciones yo lo considero como válidas, porque no se salen dentro del contexto y están dentro de la verdad también. En otras palabras, cuando dice la palabra profética, tiene que ver con la palabra de Dios, que hasta ese momento era la que tenían los apóstoles. Pero luego dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Una recomendación de Pedro es, hacen bien en estar atentos, porque esta es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esta es una metáfora asombrosa de lo que es la vida cristiana. Esta es una metáfora que refleja realmente lo que debe hacer un creyente. Dice, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra. La palabra profética es como una antorcha que alumbra. Se me viene a la mente
el Salmo que habla de lámpara a mis pies y lumbrera tu palabra. La palabra de Dios es como una luz en un lugar oscuro. Ese lugar oscuro, hermanos, es el mundo en el cual habitamos, un lugar oscuro lleno de maldad. Ahí está el verso de Salmos: lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. Esa es la palabra de Dios. Y la metáfora que está usando acá Pedro dice, es como una antorcha, es como una luz en este mundo oscuro lleno de maldad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca, hermanos, tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, lo que nos está queriendo enseñar con esta metáfora es, ¿hacemos bien en estar atentos a esta palabra? Porque es nuestra luz en este mundo, y mientras nosotros esperamos la venida del Señor, nos capacitamos a través de la palabra. Crecemos espiritualmente a través de la palabra. Y todo lo que hemos visto la semana pasada, que tiene que ver con la vida del creyente, de querer parecerse más a él, y esta idea de esperar la segunda venida en la palabra del Señor, me gusta porque el apóstol Pablo grafica la misma idea y es como que lanza hasta la misma metáfora, pero de diferente manera. Fíjense lo que dice Romanos 13, Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12. Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Verso 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, esta es la misma idea, la misma metáfora, pero en otras palabras. La noche está pasando. Podemos comparar con lo que Pedro escribe hablando de oscuridad. Aquí dice, la noche está pasando y se acerca el día. Es decir, se acerca el día del Señor, hermanos. Y Pablo acá dice, mientras eso suceda, andemos como si fuera de día. ¿Qué quiere decir eso? Nos anticipemos al día del Señor y andemos como si ya estuviera pasando, como si ya hubiera llegado. Ese es el mensaje del apóstol Pablo y también del apóstol Pedro. Y justamente Pedro, en la semana pasada, cuando hablamos de vivir la vida cristiana, nos menciona muchas cosas parecidas acerca de lo que debe ser nuestra vida. Pablo dice, andemos como si fuera de día. Qué excelente mensaje y desafío. Y me agrada porque Pedro en el versículo 5 de capítulo 1 de la segunda epístola, 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y nuevamente, hermanos, realzamos esta palabra porque es lo que debe ser nuestra vida. Con toda diligencia, andemos como si fuera de día. Uniendo las dos palabras, lo que dice Pablo y lo que dice Pedro, poniendo toda diligencia, andemos como si fuera de día, como si ya el Señor estuviera aquí. Así que qué excelente metáfora en la cual se unen las dos ideas. Pero luego dice, verso 20, después de lanzar esta idea de lo que debe ser nuestra vida a través de la palabra de Dios,
que estemos confiados en ella, que crezcamos espiritualmente, dice, como refutando la idea falsa de los falsos maestros que hablan de que eran cuentos chinos o inventos. Pedro dice, entendiendo primero esto, entiendan primerito esta parte, que ninguna de las profecías de las escrituras es de interpretación privada. En otras palabras, nadie de los profetas habló por sí solo, sino, verso 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hermanos, esta es una maravilla de lo que es la palabra de Dios. Porque cuando vemos que, y hablamos de la inspiración de las Escrituras, y hablamos de que la Biblia fue escrita por hombres, hay un montón de ataques, y uno de los primeros ataques es, pero si la Biblia fue escrita por hombres, como diciendo, eso es cualquier cuento de hadas. Pero Pedro acá está explicando, y parece que esta misma idea es la que los falsos maestros decían, ¿no? Y Pedro explica, ninguna de las profecías de las Escrituras fue de interpretación privada, fue escrita porque sí, sino que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Y es una maravilla porque vemos en la Biblia como 40 autores distintos y en un lapso de 1500 años aproximadamente, y vemos un mismo mensaje y ninguna contradicción en ella. Un mismo mensaje y ninguna contradicción en ella. Así que Pedro refuta a los falsos maestros con dos argumentos. Número uno, Pedro dice, nosotros no estamos diciendo cuentos chinos, nosotros fuimos testigos. Y número dos dice, y lo que los profetas hablaron, tampoco hablaron porque sí, tanto. Hermanos, el testimonio apostólico y el testimonio de los profetas hace alusión a lo que tenemos nosotros como Biblia, revelación de la Biblia. Lo tenemos como una verdad absoluta y palabra de Dios, que es la única y es la única que es capaz de hacernos crecer espiritualmente y combatir cualquier mala enseñanza que podamos recibir. Así que Pedro termina este primer capítulo diciendo, los fundamentos sólidos del crecimiento están en la palabra de Dios. El fundamento sólido de un crecimiento es la palabra. Alimentémonos de la palabra de Dios, hermanos. Crezcamos espiritualmente. Leamos nuestra Biblia, que es la manera en la que el Señor se revela y nos está hablando a nosotros. Busquemos más la palabra. Estamos viviendo en una época donde la gente busca más otras cosas, pero ahora busquemos más la palabra del Señor. Dios nos bendiga en esta noche. Gracias, Clever. Gracias, Clever, por el mensaje. Y bueno, vamos a terminar orando este tiempo de estudio bíblico que ha sido de edificación, y pues el próximo viernes tener nuestro mate y remate. Pero antes de despedirnos, me gustaría dar nuevamente anuncios, hermanos. El día de mañana pues tenemos las reuniones de OANSA a las 3 de la tarde. Jóvenes 6:30 de la tarde se van a estar reuniendo, y el día domingo a las 9 está la cena, que va a ser esta vez de manera virtual, ya que no hay movimiento el día domingo. Así que, hermano, vamos a tener que nuevamente conectarnos los que asistíamos presencial a la iglesia, y pues seguir orando, ¿no? Bastante para que podamos nuevamente estar reunidos. El próximo miércoles la reunión es a las 7 de la noche. Hermano Marcos, por favor, le invito a
poder compartir oración. Bien, oremos. Amado Padre Dios, estamos tan agradecidos por tu santa palabra, cual faro de luz que sirve de base, de orientación, de centro para nosotros, para poder refutar todas las falsas enseñanzas y falsos maestros habidos y por haber. Te damos gracias por el poder y la manifestación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, viniendo del cielo y demostrándolo con muchas señales y prodigios y hablando lo que ningún otro ha podido hablar, como decía a Nicodemo, que si habla de las cosas celestiales, ¿quién las va a entender? Pero nos dio a entender muchas cosas y hemos quedado encantados y queriendo acercarnos más y conocer más. Y pedimos, oh Dios Padre, por cada uno que está en sintonía, que les puede nacer gracias a este mensaje, mayor confianza, mayor seguridad, mayor impulso, y que podamos nosotros abrazar la verdad respecto a nuestro Señor Jesucristo, Rey de Gloria, el que es superior a Moisés, Elías, a Mahoma, o Buda, o Smith, o cualquier otro. No es de compararse. Él es sublime. Él es el único Hijo de Dios. Y te damos gracias, aunque ellos lo vieron, pero lo vieron como cualquier persona. Y solamente por un momento fue recorrido el velo para ver su gloria. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo y tu santa palabra, quedamos muy encantados, muy agradecidos de poderte conocer, oh Dios Padre, a través de tu Santo Hijo. Añada tu bendición, Señor, a esta enseñanza de tu palabra y cada uno presente en esta plataforma. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.